Bienvenido a una reflexión en torno a la desertificación de Colombia en estos días. En esta reflexión le voy a plantear dos hipótesis, a ver usted qué opina. Comencemos por mencionar que Estados Unidos tuvo una prohibición del alcohol, le llamaron la ley seca, durante 13 años no más, de 1920 a 1933, se dieron cuenta que la prohibición y la guerra contra el alcohol no conducía sino a muerte, mafias, violencia y muchos otros males, todos ellos causados por la prohibición. Las familias y los capitales que crecieron durante esa prohibición, después se mezclaron con la sociedad, se dedicaron a otros negocios ilícitos, casinos, prostitución, etc. Pero suspendieron esa guerra, fíjese, solo 13 años duró. La guerra contra el narcotráfico lleva 55 años, impuesta por Estados Unidos, claro, a un pueblo extraño. No les importa la violencia que eso genera, no les importa los males que eso genera, no les importa los muertos, como lo dijo el presidente Petro anoche en su alocución. Y aquí va la primera hipótesis. Durante estos 55 años, muy activa estuvo en Colombia y en el mundo está la DEA, que es la agencia para fortalecer la protección, la guerra contra el narcotráfico. Hipótesis, ¿no cree usted que en esos años la DEA, que como en todas esas agencias sabemos que hay líneas de funcionarios tremendamente corruptos y criminales, una de esas líneas corrupta de la DEA debió aliarse con narcotraficantes para que le hicieran el trabajo sucio de asesinar a todos los simpatizantes de la guerrilla y los simpatizantes de las fuerzas progresistas y socialistas? Yo creo que es natural, en esa persecución a los narcotraficantes debían conocerse. Acuérdense que siempre hay infiltraciones, se conocen nombres, etc. Yo creo que esa fue una de las causas por las cuales ese negocio creció de una manera tan poderosa en todo el mundo. Por otro lado, Colombia ya está hoy ya está, y desde hace mucho, y todos lo sabemos, lo saben quienes incluso persiguieron al narcotráfico y al mismo Pablo Escobar en los años 90, saben que las familias ya están mezcladas en la sociedad colombiana, en la estructura social de Colombia. En apenas 13 años en Estados Unidos pasó, ¿cómo no va a pasar en 55 años donde los controles son mucho menores y más tiempo? Ya estamos todos mezclados con esa cultura que nace del narcotráfico. La aplaudimos incluso muchas veces en sus expresiones. Los descendientes de los capos ya muchas veces no tienen la culpa de que sus padres hayan sido narcotraficantes. Creo también que nunca ha habido escasez de cocaína en Estados Unidos. Yo no creo que en el punto más central de Estados Unidos se consigue cocaína. ¿Cómo llega? Tiene que llegar por alguna parte, alguna carretera, correo, tiene que llegar por algunas vías y allá no han hecho nunca nada por evitar el consumo. Esa es la hipocresía grande de Estados Unidos. Dicen que combaten la cocaína, la guerra contra el narcotráfico, para proteger a sus ciudadanos. Quisiera vivir 150 años más para conocer el libro que dentro de un siglo y medio titule Estados Unidos, el campeón de la hipocresía universal. No les interesa el ciudadano, es más, ellos con su discurso de la libertad, ¿para qué persiguen un producto?
Bien, la desertificación. Dice el comunicado enfáticamente que alaban la valentía, el trabajo de las autoridades de Colombia. Incluso creo que se refieren a los municipios, a los policías, sin duda, a los militares, a todas las fuerzas que les hacen la guerra a ellos y que mueren por Estados Unidos sin que Estados Unidos colabore con disminuir la demanda o el consumo. Pero que su problema es el liderazgo político. ¿Habráse visto semejante canallada? Solo un país que goza ya de ese título del gran hipócrita del mundo puede decir, sin nombrarlo, fíjese, ni siquiera tiene el coraje de nombrar al presidente. Pero eso sí, estaban hablando ayer, escuché a un senador con un español que él cree que es mejor de lo que seguramente aprendió. Dice, Petro es terrible. ¿Sabrá el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que es la Cancillería de Estados Unidos? ¿Sabrá lo que se dice de su líder en el mundo? ¿Sabrá cómo califican en el mismo Estados Unidos académicos ilustrados de gran prestigio desde hace décadas? ¿Sabrán cómo califican a su líder Donald Trump hoy? Es el hazmerreír del término liderazgo en el mundo entero. Obviamente en el Asia están felices. Jamás imaginaban que un occidente dando tumbos eligiera la primera potencia de occidente a un líder que terminara de hundirlo. Es asombroso entonces ese aspecto. ¿Por qué la desertificación viene sin sanciones y sin la restricción del dinero que ya se había disminuido de todas maneras para que llegue a Colombia? Para que le compremos armas a ellos. Después de haber sido un país tremendamente poderoso, ilustrado, dedicado al crecimiento de su población con la educación pública después de la Segunda Guerra Mundial, los colleges comunitarios, la educación técnica, en fin, después de haber sido una potencia en todo el sentido de la palabra. Comenzaron a acabar la educación en los años 80 y hoy Estados Unidos es solamente un vendedor de armas. Yo creo que a usted le cuesta trabajo aceptarlo y de pronto creerme. Terminó siendo los Estados Unidos de Norteamérica un país que puso en los textos, en el ambiente, en las naciones, valores muy lindos, valores exclusivos, incluso algunos de ellos, algunos avances tecnológicos, etcétera. Colaboró mucho en las guerras. Todo el prestigio que ganó en el pasado, merecido, pero terminó siendo un vendedor de armas. Y aquí va la segunda hipótesis. Yo creo que Donald Trump debe estar conociéndolo y escuchando lo que es él y leyendo lo que se ha escrito de él. Yo creo que él debe estar planeando cómo legalizar la cocaína, asociándose él mismo con unos cuantos laboratorios legales, farmacéuticos, por ejemplo, para legalizar la cocaína. Estará estudiando cómo le quita ese poder al narcotraficante ilegal y en un golpe de su imaginación de negociante torcido y habilidoso,
quedarse con el negocio de la cocaína él como gran accionista de los laboratorios que lo pueden producir en el futuro. Muchísimas gracias y hasta la próxima.